Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. En este cierre de año, amigos escuchas del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, traemos una información importante para particularmente quienes son contribuyentes personas físicas. Existe un concepto estudiado por los que saben que es la discrepancia fiscal. Para abundar en él, para saber en qué consiste, cómo se puede prevenir y cómo se tiene que atender en caso de que llegue a generarse en la contabilidad de una persona física, hoy tenemos como invitado en esta mesa de trabajo a nuestro experto, don Guillermo Puga Villarruel, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad del Valle de Atemajac, con una maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, pero además, director del despacho Schutz Consultores SC, a quien le damos la bienvenida en este podcast del Colegio de Contadores. Gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarte, bienvenido, esta es tu casa, ¿cómo estás? Víctor, muy bien, a tus órdenes, Víctor, aquí estamos para servirles. Pues la discrepancia fiscal, primero me gustaría si nos puedes ayudar, Guillermo, a hacer una definición breve y concreta de qué se conoce como discrepancia fiscal y a partir de eso empezar a desarrollar este tema. Personas físicas son las que tienen que estar atentas a este podcast hoy. Claro, Víctor, esta es una parte de la ley del impuesto sobre la renta muy importante que tenemos que poner un cuidado muy especial. Muy bien. Con fundamento en el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, donde se determina que existe discrepancia fiscal cuando las autoridades se dan cuenta de que un contribuyente tiene en sus declaraciones y en un ejercicio fiscal natural de enero a diciembre egresos superiores a los ingresos que manifestó en esas declaraciones. Para lograrlo esto, existe cierto procedimiento que la autoridad tiene que cumplir. La autoridad, como todo gobernado, tenemos derecho a defendernos de cualquier estimación que tenga la autoridad. Por lo tanto, la autoridad nos va a hacer llegar una notificación explicándonos de que él tiene elementos suficientes para determinar, por el hecho de que nosotros realizamos erogaciones superiores a los ingresos, quiere pedirnos explicación qué fue lo que pasó y tenemos que justificar los elementos necesarios para que la autoridad esté conforme y pueda salvarse este contribuyente, esta persona física, de la presunción de la autoridad. La discrepancia fiscal la puede detectar la autoridad en una revisión del ejercicio en curso, de un año anterior, de los 5 años previos, o a partir de qué momento puede existir esa observación de parte de quien es la autoridad fiscal. Tiene dos elementos que pueden hacerse llegar para poder estimar que cierta persona tiene discrepancia fiscal. Una es directamente con las declaraciones que las personas físicas presentan cada año y que la autoridad ahí se dé cuenta por la misma manifestación del contribuyente que tuvo egresos superiores a los ingresos. Entonces, la autoridad va a pedir una explicación de que por qué alguien que ganó $1,000,000 al año tiene deducciones o tiene gastos por $1,500,000. Entonces, ahí si la autoridad, en función a lo que yo declaré o a lo que yo manifesté en mi declaración, me podrá hacer llegar una carta de invitación o me podrá mandar un oficio para que yo compruebe por qué es el motivo de que cómo puedo yo gastar más de lo que ingresé. Entonces, esa es una de las formas que puede la autoridad estimar que yo estoy en esa figura. La otra es que la autoridad fiscal está facultada para hacerse llegar de información de terceros y poder cotejar las declaraciones que presentó esta persona física en relación a la información que tiene de terceros. ¿Quiénes son estos terceros, Víctor? Si tú vas y compras un auto, la agencia de autos te va a emitir tu factura y va a reportar al SAT que Víctor fue y compró un vehículo. Así es. Si vas y compras un inmueble, el notario va a presentar una declaración y va a decir que Víctor compró un inmueble. En relación a todos ese tipo de gastos o derogaciones, algún viaje que hagas, también todos los gastos, pagos de tarjeta. Entonces, la autoridad se hace llegar de información y puede hacer un cotejo contra tus ingresos y si ve que existe cierta discrepancia entre tus ingresos y tus egresos, en ese momento te podrás hacer acreedor a un acto de molestia en el cual tú tendrás la
la necesidad y la obligación de cumplirlo, ¿no? Me llama la atención, Guillermo, la cifra, 1 millón de pesos, pero Sí. ¿es forzosamente que sea tan elevado el monto o podría ser inclusive menor? No, Víctor, puede ser alguien que tenga, lo dije por ser múltiplo, Sí, pero sí, puede sí. ser alguien que tenga 300,000 pesos al año y que no declaró. Aquí la cuestión, Víctor, es que la autoridad, claro que se va y hace un pequeño barrido de cuáles son dentro de su base de datos, cuáles son los que tienen montos más grandes, y a veces no tiene la capacidad para revisar a todos, pero como dicen, si te toca la lotería y hacen algún peinado de X ciudad, te puede tocar, o alguien, nos ha tocado nosotros experiencias de gente de 500,000 o gentes de 5 millones o de 20 millones. Entonces, lo decía como un ejemplo para que puedas ver de que no hay uno que digan de X cantidad para arriba, no te preocupes, ¿no? Hay que preocuparse desde 10 pesos, claro que no, hasta N millones de pesos. Claro. Además de lo que nos has señalado, Guillermo, ¿hay algún otro elemento para saber si estoy en discrepancia fiscal? Es decir, ¿cómo saber yo si es mi caso y estoy en discrepancia fiscal? Sí, lo que tiene que hacer cualquier contribuyente es hacer un análisis exactamente de sus declaraciones, de sus gastos, y poder hacer un cotejo entre cuánto estoy gastando y cuánto estoy reportando como ingresos. Y de aquí, Víctor, es muy importante tomar en cuenta de que existen ingresos que tú puedes tener, pero que no se consideran que deben de pagar impuesto. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, inclusive ha habido polémicas y controversias dentro de los abogados, dentro de los contadores, así como cada quien emite criterios donde existen ciertas disposiciones de las autoridades donde tú puedes no presentar información. ¿Esto en qué? ¿Cómo tiene que ver? Tú estás obligado a declarar todos los ingresos que tú tienes dentro de tu actividad, pero tú también puedes tener ingresos, como quien dice, donativos, préstamos, que te ganaste un premio. Entonces, ese tipo de ingresos, la autoridad me permite que los declare o que no los declare. La autoridad me dice que préstamos o donativos arriba de 600,000 pesos los tienes que informar. Forzosamente. Forzosamente. ¿Para qué? Para que si tú tienes erogaciones, pero esas erogaciones son como consecuencia de tus ingresos más una donación que llegó por alguna herencia, por tu padre, por alguien, entonces que puedas tú comprobar por qué gastaste más de lo que tú ingresaste. Dentro de aquí, Víctor, fíjate que existe, como te decía, existe polémica dentro de los contadores y de los abogados. Yo lo dejo a la consideración de la membresía del colegio en ese sentido, de que la autoridad dice que tenemos que informar los donativos o los préstamos mayores a 600,000 pesos. Pero ¿qué pasa, Víctor, si tú tienes ingresos, vuelvo otra vez al ejemplo, de 1 millón de pesos, te llegó un donativo nomás de 500,000, entonces tú tuviste ingresos totales de 1,500,000 y tú gastas en que compraste un auto, una vivienda, X cantidad, y tú gastaste 1,300,000. Si nomás declaras los 300, el millón, entonces ante el robot, ahorita vamos a platicar del robot, ante las autoridades tú vas a tener ingresos por 1 millón y erogaciones por 300,000 pesos. Entonces ahí automáticamente el robot va a emitir una alerta y va a decir, Víctor gastó 300,000 pesos de más. Muchos decimos, pues no importa, yo tuve un donativo de 400 que si viene la autoridad y me revisa, se lo voy a poder comprobar. Lo que nosotros decimos, o mi opinión concreta es, ¿qué necesidad tenemos de ponernos en el foco de atención de la autoridad y que vengan a buscarme? Y por andar buscando a lo mejor vengan más problemas. Claro. Lo que yo puedo recomendar es, reporta ese donativo. No tiene nada que tú lo informes en la declaración, te tardas 3 minutos, 1 minuto en reportar el donativo, y así ya la autoridad va a saber que tú tuviste un donativo más tus ingresos. Como consecuencia, tienes ingresos superiores a tus egresos y vas a estar fuera de una determinación de discrepancia fiscal. Es decir, que en la teoría, si el robot o este sistema informático detecta una discrepancia, pero justificada plenamente, no habría ningún foco de alerta y Así la lectura es. de los datos se sigue de filo. Así es. Víctor, hay que recordar que no ha habido reformas fiscales en los últimos años. ¿Y por qué en los reportes hay más contribución? Porque el SAT ha sido más eficiente en la recaudación. Con todos los elementos que están incorporando de inteligencia artificial, entonces ya existe el robot y ya está siendo el SAT más eficiente, y ya cuando llega ya con información que cruzó. Entonces creo que es muy importante también ver cuál es el entorno en el cual estamos para tratar de evitar problemas. Entonces yo sugiero
que si tienes préstamos, que si tienes donativos, decláralos, no importa. Inclusive, Víctor, hay una práctica que no se da, pero sí puede haber un problema muy importante, que es que si tú compras un auto, pero lo firmas con tu tarjeta, entonces nadie reporta ese préstamo. El SAT va a decir, Víctor compró un auto que cuesta 500,000 pesos, pero entonces no tuvo los ingresos para pagarlo. Y nunca le vamos a informar que ese carro lo obtuve mediante un préstamo. Entonces es importante que las personas físicas reporten en su declaración anual que también obtuvieron préstamos, ya sea de un banco, de una SOFOM, de una tienda departamental, porque tú también puedes ir a comprar equipo de electrónico, equipo de mobiliario. Entonces la tienda departamental te está dando un crédito y no tenemos la costumbre de reportarlo. Entonces eso, si salimos sorteados en el SAT y que le brinquen sus sistemas que existe una discrepancia o que existe una diferencia entre lo que gastas y lo que ingresas, vamos a tener serios problemas en lo personal, que hay que tratar de evitarlos, ¿no? Y lo dices bien, maestro Guillermo Puga Villarroel, la información que analiza el SAT, de hecho es información que nosotros le entregamos, ¿no? Claro. Como contribuyentes al hacer nuestras operaciones, y los terceros con los que hacemos esa relación comercial están notificando de manera inmediata. Entonces, todo ahí está. Mejor es notificarlo, ¿no? Perfecto, así es. O sea, más vale informarlo porque vamos a estar, repito, en la tómbola. Y otra cosa muy importante, dicen, oye, yo reporto el donativo. Ojo, eso no quita la posibilidad de que si llegan y revisan a un contribuyente y tú digas, oye, es que mi padre me dio un donativo, entonces la autoridad tiene la facultad de decir, ok, ¿y tu padre de dónde obtuvo ese dinero? Exacto. O sea, tú puedes decir, ok, yo ya la libré, pero ahora vamos viendo el que te prestó o el que te dio ese donativo, de dónde sacó dinero, que si él también lo van a revisar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vaya el SAT con el que te dio el donativo, tendrá que justificar que obtuvo el dinero de una manera lícita y que le sobró ese dinero para podértelo dar. Porque ¿verdad? todo es rastreable, ¿no? Todo es rastreable. Y otra práctica muy común, Víctor, que todavía seguimos en esta época diciendo, es que yo tengo mi cuenta fiscal y mi cuenta personal. Sí, error. No existen cuentas personales, nomás existe una sola cuenta que es una cuenta fiscal. Para una cuestión de orden interno, yo tendré que tener una cuenta fiscal en la cual se demuestra de dónde obtuve mi dinero y yo de ahí puedo hacer traspasos a diferentes cuentas para organizar mi vida, y dentro de este artículo 91 de discrepancia fiscal me manifiesta o me indica de que los traspasos entre mis cuentas no se van a considerar como ingresos. Entonces tú deberás de tener tu cuenta fiscal donde tú tendrás que justificar de dónde viene todo el dinero, y luego ya tus cuentas que se deriven, tus cuentas personales que le das a tu esposa, a tus hijos, para tus gastos personales, para si estás construyendo una casita, si tienes un negocito, pero todo tendrá que estar reportado. Existen también criterios que dicen de que, oye, si tú tienes un negocio de venta de ciertos productos, tú das un servicio personal de honorarios de alguna actividad y que tú tienes una cuenta para cada tipo de actividad, el hecho de que te vayan a revisar una vez la autoridad te va a revisar todo lo que sea de la persona física y todo lo que abarque sus actividades, porque la autoridad tratará de desvirtuar o de ver que si tu modo de vida es conforme a lo que estás contribuyendo. Muy bien, pues antes de que llegue ese sorteo y que nos toque la tómbola, vamos a hacer una pausa para regresar a hablar de este tema interesante que es la discrepancia fiscal, y después de la pausa, pues explicarle a usted qué hacer o cómo evitar caer en discrepancia fiscal y qué pasa si no puedo comprobar esos ingresos ante el SAT, un tema que se está escuchando cada vez más interesante. ¿Hacemos un corte, Guillermo? Perfecto, gracias. Y después de la pausa regresamos a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estimados miembros del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, escucha del podcast. Les saluda el presidente del Consejo Directivo 2024, Alejandro Juárez Becerra. En esta época del año, llena de reflexión, alegría y esperanza, quiero dirigirme a todos ustedes en nombre de nuestro colegio para expresar mi más sincero agradecimiento. El año de 2024 ha estado lleno de aprendizajes, logros y trabajo en equipo.
Cada esfuerzo, cada idea compartida y cada paso que dimos juntos fortalecieron nuestra comunidad y nuestra profesión. Su compromiso y participación, tanto en las actividades del colegio como en los contenidos de nuestro podcast, son el motor que impulsa nuestra misión de seguir creciendo juntos. Hoy, al mirar hacia adelante, renovamos nuestra energía y visión para afrontar el año de 2025 lleno de retos y oportunidades. Les invito a continuar construyendo juntos un futuro brillante para nuestra profesión basado en la ética, la excelencia y la colaboración. Que estas fiestas decembrinas sean para ustedes y sus seres queridos un momento de paz, amor y unión. Que la magia de la Navidad llene sus corazones de alegría y que el año nuevo venga cargado de salud, felicidad y éxito. De parte de todos los integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, feliz Navidad y un próspero año nuevo 2025 para todos. El 2025 llega con nuevos retos en materia fiscal y contable, y en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco queremos acompañarte para enfrentarlos. Conoce de la mano de nuestros expertos el panorama económico, ley de ingresos de la Federación y numerales sobresalientes de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025. En esta conferencia, los integrantes de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores aportarán detalles sobre Ley de Ingresos 2025, dictamen fiscal e impuestos sobre la renta, entre otros. También se abordarán los puntos sobresalientes de la resolución miscelánea relacionados con el Código Fiscal de la Federación, el impuesto al valor agregado, régimen simplificado de confianza y los requisitos para la emisión de CFDIs. La conferencia se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de enero de 2025 con las ponencias de los contadores públicos certificados, Jaime Morelos Sánchez, Juan Ramón Olague Cervantes y el contador público Guillermo Aguilar Carrillo. Escríbenos al correo reservaciones@cspg.org.mx y asegura tu participación en una de nuestras primeras conferencias del año. Ya regresamos a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y le decíamos antes de la pausa que en esta segunda parte le daremos detalles de cómo evitar caer en discrepancia fiscal y qué pasa si no puedo comprobar ingresos ante el SAT, entre otros conceptos importantes de esta charla hoy con nuestro experto, el maestro en impuestos, Guillermo Puga Villarruel, del despacho Schutz Consultores y miembro del Colegio de Contadores. También participas en las comisiones, Guillermo. Sí, claro. ¿En cuál estás? Estamos en dos comisiones, en la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente y en la Comisión Fiscal Internacional. Muy bien, saludos a todos en CAPE y a la comisión. También. Sí, claro, aquí esperemos que sí. Muy bien. Bueno, el mayor consejo, y creo que es el que todos están esperando de tu parte, Guillermo, ¿cómo evitar caer en discrepancia fiscal? ¿Qué tenemos que hacer? No sé si hay un ABC o son básicamente seguir algunos lineamientos muy prácticos para no tener ese problema. Sí, Víctor, lo que primero tenemos que hacer es un análisis cuantitativo y cualitativo. Y digo cuantitativo es cuánto gasté y cualitativo en qué gasté. Bien. Entonces, para que tú puedas decir, oye, en mi declaración del ejercicio 2024 estoy presentando más egresos que ingresos. A ver, ¿por qué? Un análisis y checar a ver cómo podemos hacer para que la autoridad tenga un poquito más de claridad. Y fíjate, Víctor, que existen ciertas incongruencias con la autoridad que, bueno, ¿qué pasa, Víctor, si en el 2023 me fue muy bien y tuve ingresos de una cantidad increíble? Ajá. Y en el 24 me la pasé de flojo. Por la calle de la amargura. No. O no trabajé porque a lo mejor estuve muy solvente. ¿Qué va a pasar? Como lo comenté al principio, el SAT se basa en declaraciones de ejercicios naturales. Entonces yo tuve ingresos en el 23 importantes, pero en el 24 quise irme de vacaciones y quise descansar. Ahí vamos a estar en un proceso de discrepancia fiscal para la autoridad que es justificable. Tendría yo que declarar y decir, oye, en mi declaración, tratar de tener amarrado de que yo estuve viviendo en el 24 por los ingresos excedentes que tuve en el 23. Son de las situaciones que tenemos que vigilar porque la autoridad todavía no lo entiende. ¿Por qué? Porque por sus sistemas se está basando en ejercicios cerrados. Entonces, eso también puede ser que yo pido un préstamo a finales de diciembre y empiezo a gastar en el siguiente ejercicio. Puedo estar cayendo en una discrepancia fiscal presunta para la autoridad. Pues entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Tener todos los registros, tener
todos los documentos, tener todos los contratos, tener toda la documentación y guardarla. Víctor, acuérdate que tenemos 5 años de prescripción en los cuales la autoridad me puede investigar. Entonces tenemos que tener guardados toda la información para que cuando la autoridad me lo requiera y me pida una aclaración, poder tener los elementos documentales y recordar qué fue lo que hicimos. Porque a veces uno, Víctor, no me acuerdo ni qué hice la semana pasada. Menos de un año, dos. Menos de un año, dos. ¿Por qué deposité? ¿Quién me depositó? ¿Vendí un carro? ¿Me prestaron? ¿O yo presté? Le presté a mi hermano y me regresó el préstamo. Situaciones muy específicas que si no tengo yo un registro contable o documental muy claro, puedo tener problemas si me llegan y me preguntan dentro de 4 años por qué tuve más erogaciones que ingresos. Afecta, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de un pequeño contribuyente que tiene también varias operaciones, pero son de esas personas que viven de la tarjeta de crédito, es decir, estar pasando el plástico para compensar pagos a proveedores, compensar lo que me faltó de la nómina, irme de vacaciones, darme mis gustos, pero luego para pagar con toda la red de amigos y conocidos que tengo, aquí me prestan 2,000, aquí 5,000, aquí 10,000, aquí 20,000. ¿Eso afecta el que hayas un consumo excesivo y luego sí consigas, pero no digas de dónde lo conseguiste? Víctor, ese es un ejemplo muy importante que estás dando. Son casos de la vida real. Entonces, si tú tienes, que sí hay, siempre tenemos al hermano inútil que le prestamos, pero claro, si al rato él es sujeto por la tómbola, por algo de una discrepancia fiscal, él deberá de tener un reporte de quién fue el que le prestó, quién le prestó, mi hermano tal, mi compadre tal, yo le pagué. Y es exactamente lo que estamos platicando, Víctor, el ejemplo que tú dices. Sí tenemos que tener un control de todos mis ingresos, de dónde vienen y también de los gastos para poder justificar por qué gasté. Entonces, por eso lo que platicábamos en el bloque anterior de que si yo recibo préstamos, ya sea de una tienda departamental o de algún banco por mi tarjeta de crédito o un crédito directo, tendré que reportarlo para que la autoridad esté en entendimiento de cuál fue el motivo por el cual yo tuve más erogaciones que ingresos. Aunque por esos ingresos de préstamo no tengo que pagar impuesto, pero tengo que informarlos a la autoridad para que la autoridad tenga ese conocimiento y no me presuma que soy un evasor fiscal y que estoy gastando más de lo que gano. ¿El préstamo, por ejemplo, se reporta en el mes en que ocurre o hasta el anual? Hasta el anual. Okay. Este tipo de revisiones van a ser por ejercicios. Entonces, ahorita la autoridad me puede revisar el 23, todavía el 24 no. Todavía tenemos muy buen tiempo para poder analizar qué pasó en el 24 y posteriormente, después del 24, cuando yo presente mi declaración, la autoridad tendrá su plazo para poder ejercer sus facultades. Y eso es muy importante, Víctor, porque ¿qué pasa cuando la autoridad va y me emite un oficio por discrepancia fiscal? Sí. Cuando me presente ese oficio, tendrá que notificármelo de manera personal por tu buzón tributario y yo voy a tener 20 días para explicar la discrepancia que me está informando la autoridad. La autoridad tiene la obligación de decirte, Víctor, viajaste a Estados Unidos tantas veces, te compraste este carro, tiene que fundamentar en dónde está sacando la información o qué información obtuvo y cuánto es el monto que no le cuadra a la autoridad. Y tú tendrás, como te informaba, 20 días para contestar ese oficio. Posteriormente, la autoridad, después de escuchar tus alegatos o tus justificaciones, podrá volverte a solicitar otra aclaración por única vez de nuevo. Y tú tendrás 15 días para poder aclarar las segundas dudas. Aquí un poquito medio triste, Víctor, es luego la autoridad, después de que le entregues esa justificación, tiene un año para decir si lo convenciste o no. Y después dentro del periodo que marca la ley, tienen un año para emitirte la resolución de que si hubo diferencias, si estuvo satisfecho por lo que tú le dijiste o no. Entonces, ese es el procedimiento que marca el artículo 91 de qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y que tú tienes la oportunidad de justificarlo, ¿no? Eso es lo que me pide, pero si no puedo comprobarlo, ¿qué va a suceder? Si no puedes comprobarlo, te harás acreedor a un acta final y a una determinación de un impuesto. Entonces, con todo y multa. Con multas, recargos, sí, Víctor, entonces multas y recargos, ¿sí? Entonces te harás acreedor a un pago. Y aquí la autoridad me dice,
si lo que tú decías, ¿qué es lo que puedo hacer? Si tú haces un análisis y tú te determinas que a lo mejor se te olvidó declarar ciertos ingresos y tú de manera espontánea vas y presentas una complementaria o un complemento de impuestos a los que no habías pagado, ¿qué quiere decir? Que de manera espontánea pagues tus impuestos, declares lo que te faltó, la autoridad no podrá determinar ningún crédito. Esto es muy importante, Víctor, lo que tú dices, porque si la autoridad determina una discrepancia fiscal ya fincada por diferencias, entonces aquí el 109 del Código Fiscal de la Federación determina que estamos en un acto que se asimila a la defraudación fiscal. ¿Y es motivo de cárcel? Es motivo de cárcel. Es motivo de cárcel y fíjate lo más triste, Víctor, porque no, los abogados se han esmerado en decir, oye, y no es suficiente que tú pagues, si vas y pagas, independientemente que hayas pagado, tú cometiste la infracción y la autoridad puede determinar que tengas una pena corporal, una pena corporal. O sea que podrán arrestarte aún pagando. Sí, aún pagando. Y te digo, Víctor, aquí tengo los montos que es de 3 meses a 2 años, sí, si tu discrepancia fiscal fue menor a 2,236,000 pesos. Ok. De 2 años a 5 años, si tu discrepancia fue entre 2,236,000 pesos a 3,354,000. Y de 3 a 9 años, si es mayor a los 3,354,000. Entonces, automáticamente ahí la autoridad podrá ejercer una acción penal y podrás pagar por haber cometido el delito, independientemente que hayas cubierto la cantidad. Algo importante, en estos casos, ¿conviene acercarse a la PRODECON o ya sería una instancia agotada, a lo mejor insuficiente para ayudarte? No, perfecto, Víctor. Si tú consideras que a lo mejor la autoridad no te está tomando en cuenta ciertas justificaciones de tus ingresos, evidencia o algo, la PRODECON es el organismo adecuado para tratar de evitar de que te condonen multas, de tratar de sacar plazos, de que la autoridad te escuche y que la PRODECON sea como el intermediario, el árbitro para poder lograr que no vaya a mayores. Pero sí, la PRODECON es una instancia importante para que pueda aminorar, pero eso tiene que ser, Víctor, antes de que salga la última acta parcial. Después de las observaciones, puedas ir con la PRODECON para que solicite una audiencia con las autoridades y poder llegar a un acuerdo y tratar de evitar cualquier mal claro. mayor, ¿verdad? Por la discrepancia fiscal se podría llegar a un acuerdo conclusivo entonces. Sí, claro. Sin problema. Sin problema, así es. Sí, claro. ¿Qué recomendaciones tendrías, Guillermo, para entonces el contribuyente como cierre de este podcast? Las recomendaciones es un análisis de tus operaciones, de tu modo de vida, checar tarjetas de crédito, porque muchos dicen, oye, cuestiones muy casos de la vida real. Sí. Pasó con una persona que tiene un grupo de amigos que se juntan y se van a comer cada mes. Son 20 amigos, que ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de pagar la cuenta, él dice, yo pago con mi tarjeta. Todos le dan el dinero y él paga con su tarjeta. Entonces, para la autoridad, él está haciendo una erogación mayor. Claro. Entonces, y él con tal de tener liquidez o por decir, a mí denme el dinero, o muchas veces cometemos el error por los puntos, porque me da puntos la tarjeta. Sí. Entonces, ahora esa persona, si son unas cuentas de 10,000, 5,000 multiplicadas por 12 meses, entonces él está teniendo erogaciones en tarjeta de crédito que si es un empleado y a lo mejor no justifica esas erogaciones, puede tener un conflicto, ¿sí? Entonces, ya mejor, y aquí también aclarando que todos los empleados, Víctor, que no tienen obligaciones de presentar declaración, el CFDI de su nómina, el SAT tendrá los datos de cuánto gana ese trabajador y entonces, por lo tanto, también podrá cotejar si las erogaciones que tiene van acorde a lo que su patrón está reportando que gana. Mucho cuidado, Víctor, aquí también de las recomendaciones de que si tú eres empleado o tú tienes un negocio y tú declaras unas cantidades lógicas a tu negocio, que nadie te pide el favor de que saquen un carro a tu nombre, que te utilicen a lo mejor como testaferro o tu hermano o algo, porque si no vas a tener una complicación de que la autoridad puede estimar y para que tú logres convencerlo de que era el carro de tu hermano y que tú le pusiste tu crédito que tenías y que por eso gastaste y lo que te está dando a él, ese tipo de circunstancias muy especiales
te pueden originar a futuro un problema si es que la autoridad sales sorteado para que tú aclares qué pasó entre tus ingresos y tus egresos. Reiterando, Víctor, tenemos que tener un control muy analítico de tus ingresos y de tus egresos, y ese tipo de actividades malas que se les ocurran, que a lo mejor ahorita se nos olvidan, pero puede haber de que tú gastas, que tú pagas por cuenta de alguien, que tu mamá se fue de viaje y tú pones su tarjeta para que le compre los boletos de avión o le haces la reservación del tour o del crucero de tu sobrino o de algo. Ojo, tienes que mejor hacer una estructura y armar de dónde sacaste el dinero, cómo te lo pagaron y que quede el antecedente de su ficha, de su depósito, de todo lo que tú hiciste. Ojo, Víctor, los depósitos en efectivos para la autoridad son ingresos no declarados. ¿Cómo puedes comprobar de dónde viene un efectivo? Sí, claro. Entonces, y otra situación que me hizo falta comentarlo, Víctor, muy importante, que si la autoridad determina que tienes ingresos no declarados, ella tiene la facultad de inscribir como una obligación mayor, como una obligación, y generarte las obligaciones que tú tienes que presentar. Entonces, la autoridad tiene la facultad de inscribirte si es que no estás inscrito por egresos que te detectó y que tú no declaraste. Como cambiarte de régimen. Sí, también, exactamente. Tal cual. Tal cual. Muy bien. Investigando. Pues ya lo escuchó usted, esto es la discrepancia fiscal, el tema que abordamos hoy en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. La charla fue con Guillermo Puga Villarruel, nuestro experto de este Colegio de Contadores, a quien le agradecemos también el haber participado hoy. Muy amable por la charla. Llegamos hacia el final del podcast, Guillermo. Víctor, al contrario, mucho gusto y felicidades. Gracias. Bien. Gracias, y también a usted gracias por habernos escuchado. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en el siguiente episodio. Felices fiestas a todos. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!